Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, los saludo con gusto en otra emisión de Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompañan Martín Espinosa. Martín. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenas noches a todos. Hola. Ángel Verdugo. Buenas noches, Pascal. Un gusto que estés otra vez con nosotros. Muchas gracias, Humberto Musacchio. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, compañeros. Humberto. Qué gusto. José Luis Vargas. Buenas noches, Pascal. Bienvenido. Gracias, José. Buen día. ¿Cómo estás, Pepe? Pascal, ¿cómo estás? Bueno, regresamos después de algunos días muy interesantes de actividad del presidente Calderón, quien ha sostenido por lo menos 8 reuniones con consejeros nacionales del Partido Acción Nacional de diferentes estados de la República. Bueno, todo esto indica que el presidente pues está muy interesado en orientar los destinos del PAN para los siguientes años. El primer tema que ponemos en la mesa, ¿cuál es el futuro del Partido Acción Nacional en los próximos meses y en los próximos años, y qué posibilidad tendrá el presidente de la República de orientar estos esfuerzos que se han llamado pues de refundación, de reconstrucción? Pepe, buen día, ¿cómo lo ves? Bueno, sin duda hay un activismo intenso del presidente reuniéndose en las giras de trabajo que realiza por los estados de la República con los comités y direcciones panistas en cada estado. Entiendo que empujando o tratando de influir sobre el curso de la reflexión, la renovación o la refundación, como se llame, como se han calificado desde distintos lados de los propios panistas, el futuro próximo de Acción Nacional. Pero a mí me parece que la reflexión que a mí me despierta el activismo del presidente es qué hacer con los expresidentes o con los ex candidatos presidenciales. Da la impresión, si uno ve el activismo del presidente, que el presidente no se quiere ir, que ha decidido quedarse en los próximos años. Si volteamos a ver al otro ex candidato, al López Obrador, también parece que tiene la intención de no irse y de quedarse. Y uno se pregunta en este caso, ¿es justo, es viable que un presidente se mantenga en la vitrina pública, en la acción política? Si uno ve otras experiencias en otros lados, podría pensar, sí, desde luego hay una acumulación de experiencias que nos haría pensar pues que son personas que deben de permanecer en la vida pública y seguir, digamos, generando opinión, conocimiento, transmitiendo, para incluso no desperdiciar su capacidad de influencia sobre los acontecimientos políticos del país. Sin embargo, creo que sí hay una distinción importante de hacer entre lo que pueda un hombre que ha tenido cargos tan importantes como este aportar a su partido y al país, y otro, el activismo directo. Creo que ahí hay una diferencia. Cuando quieren mantener un espacio de poder incluso más allá de las instituciones representativas o los cargos que han tenido, para seguir mandando o para seguir tomando las decisiones estratégicas. En el caso del presidente, obviamente, se comentará, me imagino, los próximos minutos, es cómo se maneja este activismo dentro de las responsabilidades presidenciales que tiene. Yo creo que son dos temas muy relevantes y creo que hay que abordarlos ambos. Voy a aprovechar que lo pusiste en la mesa, el de qué hacer con los expresidentes o los excandidatos presidenciales, y me viene a la mente, bueno, referencias muy antiguas en el caso de México, presidentes de la República que a principios de siglo, por no hablar del siglo XIX, ocuparon cargos en los gabinetes de los siguientes presidentes de la República. Son casos raros, pero los ha habido. Y luego el caso de Brasil, por ejemplo, ¿no?, donde los expresidentes, si mal no recuerdo, José Sarney e Itamar Franco, ocuparon uno una senaduría y otro una gubernatura. Martín Espinosa, el tema que pone Pepe en la mesa parece relevante para el futuro de la política en el país, ¿no? No, es indudable. Yo creo que
no es tanto decir qué debe hacer ahora el expresidente en el caso de Felipe Calderón y en el caso del PAN, sino más bien la forma en que se están dando los acontecimientos en las últimas semanas y en los últimos días referentes a una posible refundación o reestructuración del Partido Acción Nacional. Yo sí creo definitivamente que en el caso de los expresidentes y como están las circunstancias hoy al interior de los partidos y particularmente de Acción Nacional, el presidente no debería intervenir desde el punto de vista de que no es tanto un afán por aportarle a la vida política del país, sino más bien es un afán de revanchismo, que ya lo estamos viendo en las declaraciones que incluso han sido exclusivas del periódico Excelsior en los últimos días de la semana que acaba de terminar, desde el punto de vista de que vamos a sacar al PRI dentro de 6 años otra vez de Los Pinos, y el PRI responde: hay PRI para rato, nosotros llegamos aquí para quedarnos definitivamente. Y entonces el ciudadano que votó dice: ¿y dónde quedó la democracia? ¿Dónde quedó el espíritu de alternancia por el que los ciudadanos creemos que nuestro voto va a influir en una mejor decisión de quién puede gobernar este país dependiendo de las propuestas que presente? Yo creo que ahí se quedan desdibujadas muchas cuestiones de la vida interna nacional, y sobre todo yo veo al PAN con un gran riesgo de desinstitucionalizarse, que había sido una de las grandes características de Acción Nacional como un partido, no de oposición, pero sí un partido netamente de alternativa ante el gobierno que el PRI ejerció durante más de 70 años. ¿Para qué? ¿Para ¿no? acaudillizarse, digamos? Sí, ese es el gran riesgo que yo le veo hoy a Acción Nacional, de convertirse nuevamente en un partido donde pesen más los caudillos, los cacicazgos, que incluso se está discutiendo al interior del PAN el tema del Distrito Federal, que es una debacle, y donde se dijo que los cacicazgos del PAN en el DF llevaron al partido a la peor votación de toda su historia en la capital de la República Mexicana. Ángel Verdugo, ¿tú cómo lo ves? Yo no entiendo muy bien por qué esa preocupación de ustedes de lo que pase en el PAN. No sé si sean ustedes militantes o adherentes, ¿verdad? Pero a mí en lo personal, respeto profundamente esa preocupación que tienen ustedes, pero a mí lo que suceda dentro del PAN... Pero son instituciones... Ahorita vamos a ver. Lo que me interesa es, ahora sí, el efecto en la gobernabilidad que pueda tener, pero internamente si eligen un cacique o a un enano, a un pigmeo, ese es un problema que ellos deberán resolver. A mí, repito, lo que me interesa es el efecto que las decisiones de los partidos como instituciones de orden de interés público puedan tener en la gobernabilidad del país. Y en ese sentido creo yo que hay mucho que decir. Primero, es realmente preocupante que el presidente esté utilizando los recursos del Estado para realizar una campaña personal donde tiene fines también personales dentro de su partido. Déjame interrumpirte. ¿Te refieres a los viajes, las giras? No solo me refiero a los viajes, me refiero a generar giras, ¿sí?, valga la cacofonía, como pretexto para reunirse con los miembros del Consejo Nacional o con las directivas panistas estatales. Al final de cuentas, giras que son realmente secundarias, inocuas la mayor parte de ellas, pero cuyo objetivo central es la política partidaria, utilizando todos los recursos. Lo del día de ayer y algunos días anteriores, cuando se celebra una reunión partidaria dentro de las instalaciones de la Casa Presidencial, no me estoy refiriendo aquí a si se gastó dinero ahí, o sea, no caigamos en ese cuentachilismo propio de otras personas, no en mi caso. Lo que estoy refiriéndome es al uso obsceno de los recursos públicos para cuestiones partidarias, que no pueden reunirse o en un lugar intermedio que no sea ni la sede del PAN o alguna sede pública, un hotel, un salón especial, que hay muchos en la Ciudad de México. Yo creo que eso daría además un mensaje de institucionalidad y de respeto de la formalidad que la ley establece. Entonces me sorprende mucho eso, y eso sí me interesa. Y ya que resuelvan ellos entre pigmeos o gigantes, ese es un problema de ellos. José Luis, lo que parece estar ocurriendo en este afán del presidente, que bueno, yo creo que lo tenemos claro, de querer incidir en el futuro del partido, en el caso de Los Pinos, en el caso de las giras, es atraer la discusión hacia su terreno.
Sí, mira, yo lo que pienso es que hay que ver a partir del 1 de julio cómo hay una actitud casi de una ambivalencia tremenda, casi esquizofrénica entre el presidente hombre de Estado que sale a dar los resultados con una actitud republicana, y luego el que ataca al PRI y el que constantemente vuelve a subirse al ring, de tal forma que lo que me parece es que estamos entre una cuestión que creo que todavía no ha podido definir bien el presidente de la República, si quiere pasar a la historia como el hombre de Estado demócrata que deja, o acaba subiéndose en el pie de guerra como el líder y asumiéndose como el líder de su partido, porque desde mi punto de vista lo que refleja es un enorme temor de quedarse sin poder, sin partido, sin poder público. Pero déjame preguntarte esto, ¿es su lugar en la historia lo que le preocupa o es el futuro, es su futuro? Yo creo que eso lo que nos está reflejando es que lo está pintando muy bien, y está pintando muy bien los 6 años de gobierno, en el cual es un presidente que a veces perdió de vista que más de un 50% del electorado no votó por él, y que hasta el 1 de diciembre es un presidente de todos los mexicanos, sean panistas o sean de cualquier partido. Y creo que lo que está aquí de juego es que de cara a diciembre, lo que puede Felipe Calderón hacer muy bien es ayudar a una transición que ya es inevitable, y que evidentemente eso será un referente muy importante para saber cómo empieza el nuevo sexenio, con qué capacidad de diálogo empieza con el PAN, con las distintas fuerzas de oposición. Y me parece que hoy, insisto, estamos dando tumbos, es decir, una actitud a veces en ese sentido, y luego regresos a cosas como las que aquí se acaban de mencionar. Humberto Musacchio, ¿qué decir de las declaraciones en la reunión con los consejeros del Estado de México que recogió la reportera de Excelsior, Leticia Robles, en el sentido de que él haría lo que pudiera, parecería incluso hacerse cargo de sacar nuevamente al PRI de Los Pinos en 6 o 12 años? Es una paráfrasis del licenciado López Portillo. Ya nos sacaron, no nos volverán a sacar, algo así. Esto. La respuesta de los ya entramos, volveremos a entrar, sí, en este caso, ¿no? Bueno, el asunto es que los que llegan al poder no se quieren ir. Y en México tenemos varios ejemplos, como por ejemplo el señor licenciado Luis Echeverría, que terminó su sexenio y siguió manejándose como si todavía estuviera en Los Pinos. El señor licenciado Carlos Salinas, que también creo que tenía la inercia, no voy a decir que la gana de seguir siendo presidente, pero sí la inercia, ¿no? Como que les queda. Y en el caso de Felipe Calderón, a quien vemos tan activo, me parece que hay la pretensión, y esto es una hipótesis, de que quiere cubrirse las espaldas. Todos los presidentes, por razones obvias, pisan callos, eso es parte de su trabajo, no pueden ser seres impolutos. El poder significa quedar mal con algunos, invariablemente, y me parece que quiere cubrirse las espaldas tanto en su partido como en la esfera estatal. En su partido, pretendiendo, y ahí sí me parece que de la manera más estéril, imponer dirigentes a su gusto, que el 1 de diciembre pueden irse muy lejos, y en lo que se refiere al Estado, pues contar con ese factor de poder que es un partido político para negociar impunidad, porque a final de cuentas eso es lo que busca todo expresidente. Pepe, buen día. ¿Cómo ves los próximos meses? Decía José Luis que el presidente tiene la oportunidad de guiar la transición y parece estar interesado en guiar al partido. Incluso pidió que la Asamblea Nacional, no sabemos si la ordinaria que tocaría el año que entra o la extraordinaria que es para reforma de estatutos, se realice antes de que él se vaya. Bueno, yo creo que la pregunta clave en este asunto es hasta dónde el activismo del presidente respecto de su partido va a contribuir a fortalecer a su partido o no. Hasta dónde va a ayudarlo a la reflexión, a la refundación o al reencuentro, como ha dado en llamarle Gustavo Madero. Si lo que estamos viendo es una gesta personal, un proyecto, una acción del presidente de la República para montar una campaña que le permita permanecer en el tiempo o incluso construir el espacio que a él le asegure
mantener puestos de liderazgo o constituirse una especie de poder tras el trono o informal dentro de su propio partido y, por ende, en la política nacional, me parece que eso no va a contribuir al fortalecimiento de Acción Nacional. No podemos obviar, me parece, el que parte de la reflexión que tiene que hacer Acción Nacional pasa por analizar y evaluar a qué se debió la debacle electoral del pasado 1 de julio. No es solamente por haber tenido un candidato pigmeo, como él mismo trascendió de la reunión que acaba de celebrar con el Consejo Nacional, no es solamente por el desempeño de Josefina Vázquez Mota, sino por, me parece, un juicio al propio gobierno que ha encabezado en los últimos 6 años en términos de los resultados de la política de seguridad, en términos de los resultados de la economía y la capacidad de poder adquisitivo de los ciudadanos. En fin, hay distintos rubros, pero ese es un punto central del que no se puede deshacer Acción Nacional a la hora de juzgar ahora a qué se debió su debacle electoral. Entonces, creo que el punto es, y con esto concluiría, si los próximos meses de Acción Nacional se convierten en una lucha de facciones por ver quién se queda por el partido, la posibilidad de hacer una reflexión profunda sobre dónde se extravían los principios o sus valores, o dónde se desdibujó su identidad, que es algo en lo que parece que todos coinciden, sería una cuestión y una oportunidad perdida. Muy bien, vamos a ir a una pausa, pero les adelantamos que vamos a platicar de la respuesta que finalmente parece haber venido del PRI en contra de la ofensiva de la izquierda de Andrés Manuel López Obrador sobre las presuntas irregularidades en la campaña que terminó con la elección del 1 de julio. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos prácticamente a 5 meses de la toma de posesión del próximo presidente de la República y en el contexto del conflicto postelectoral, si podemos llamarle así, el PRI finalmente ha decidido contraatacar con argumentos a la campaña que ha hecho la izquierda, que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, acusando al PRI de haber obtenido un financiamiento ilícito para la campaña presidencial. Entonces, tenemos por un lado, Ángel Verdugo, el activismo presidencial y también tenemos a un PRI más activo. Correcto. Muy rápidamente en relación con la pregunta que hiciste en el primer segmento. Para mí, estos 4 meses, 10 días o 4 meses prácticamente que quedan, los veo yo complicados, particularmente por ese activismo que ustedes han comentado y las consecuencias que traerá. Son 4, efectivamente. Son 4 días. Entonces, yo veo una situación compleja donde al no definir perfectamente lo que señaló José Luis en el sentido de o es jefe de Estado o es líder de un partido, yo veo conflictos ahí, pero al tiempo. Pero yendo a tu pregunta, esta contraofensiva del PRI, yo más bien esto lo veo en el terreno eminentemente mediático. Yo creo que la decisión del PRI fue contrarrestar esas apariciones alocadas, sin sentido, con sus 3, 4 mosqueteros a un lado, aplaudiendo hasta sus tonterías jurídicas. Eso tiene impacto en la sociedad mexicana, o al menos en segmentos numerosamente importantes, en función de la incultura política o del bajo nivel de cultura democrática que tenemos. Dejar más tiempo al PRD y a estos otros 2 pseudopartidos aprovecharse de ese escenario, yo creo que eso es lo que al final de cuentas estimuló o llevó al PRI a contrarrestar esa presencia, y también lo hacen en el terreno mediático porque las demandas ya estaban presentadas ante la autoridad correspondiente. Entonces, yo pienso que la autoridad va a resolver en tiempo y forma, de acuerdo a los elementos de prueba que logren ellos acopiar, valga la redundancia, y también los que los mismos partidos actores en estas demandas les hagan llegar. Yo no tengo duda al respecto. Lo que sí me parece también que va a ayudar a complicar el escenario político es esta parte mediática donde de tener un solo actor, ahora tenemos a ese actor con otro partido
que está diciendo yo gané y aquí están las cifras. Magistrados del tribunal, Martín, han dicho que no va a tener incidencia sobre sus decisiones. Este ruido mediático al que se refiere Ángel Verdugo, ¿tú cómo lo ves? Sí, hay que dividirlo en el aspecto legal, que algunos de nuestros analistas manejan muy bien, y el aspecto político. O sea, legalmente hay sus tiempos, el COFIPE, como decía Ángel, tiene sus propios tiempos. Ya dijeron los miembros del IFE que muy probablemente hasta enero habrá una resolución en la auditoría fiscal en cuanto a los recursos. Pero bueno, políticamente vemos cómo va escalando el tema de las acusaciones, por un lado, de la izquierda hacia el candidato del PRI, Partido Verde, y la respuesta que da el PRI hacia la izquierda, donde también pide al IFE acelerar las investigaciones en torno de los presuntos recursos irregulares que pudiera haber utilizado Andrés Manuel López Obrador. Yo finalmente preveo que en el aspecto legal no va a pasar mucho. Se resolverá quizá a principios del 2013 toda esta situación de los dineros, pero en materia política, pues es oxígeno puro, tanto para los movimientos que hoy continúan reclamando o señalando que se oponen a la asunción de Peña Nieto a la presidencia de la República, y viceversa, el PRI, que también está moviendo sus piezas políticas con una contraofensiva hacia la izquierda particularmente, y a partir de ahí, pues yo no puedo prever qué pueda pasar de aquí hasta diciembre en la toma de posesión, pero lo único que vislumbro y que puedo anticipar es que van a continuar todos estos movimientos y seguiremos viendo manifestaciones en las calles. Este fin de semana hemos tenido ya instalación de mesas públicas, tengo entendido, en las principales plazas del país. Recabando firmas. Ha ido la gente a firmar, en algunos lugares ha sido nutrida la presencia, en otros ha pasado desapercibido, pero es parte de toda esta estrategia política que también es válida en tanto unos defienden sus propios argumentos y los ganadores pues tratan de legitimar lo que los opositores tratan de deslegitimar. José Luis, ¿tú ves algún efecto de estas denuncias, de estas movilizaciones sobre el trabajo del tribunal? Yo coincido un poco con Ángel en el sentido que creo que es una estrategia para contrarrestar el efecto mediático que ha buscado López Obrador, que creo que tienen distintos asideros. Hay que decirlo, yo desde el punto de vista técnico, legal, la verdad es que creo que a lo único que se va a limitar esto es a saber de dónde salieron ciertos recursos que estaban ahí. Es decir, en el caso de Monex, 66 millones de pesos, para saber, primero todo parece indicar que es parte del mismo presupuesto del PRI, pero para saber a qué se lo computan, si se lo computan a gastos de campaña o se lo computan a su presupuesto ordinario del partido. Creo que también lo que el PRI pone un dedo en la llaga es de decir, bueno, López Obrador, recordemos que empezó campaña hace 6 años con un movimiento que se llama Morena y Honestidad Valiente y sus distintas vertientes, y entonces lo que están haciendo es retrotrayendo el tiempo a decir de dónde ha salido ese dinero. Este señor al final ha vivido 6 años haciendo campaña permanente en toda la República, incluso ofreciendo algún tipo de dádiva como un almuerzo y más a la gente para que fueran a sus mítines, y todo eso ¿de dónde viene? Es decir, aquí creo que opera la lógica de que el que acusa, pues el que tire la primera piedra, y creo que López Obrador ahí no va a ser tan fácil que se salga de esa acusación que trae, decir, bueno, ¿de dónde sacó ese dinero para hacer una campaña tan larga? Ahora, en cuanto a las pruebas, Humberto, López Obrador ha pasado de mencionar, bueno, primero el caso Soriana, luego 66 millones de pesos del caso Monex, pero en una de las últimas conferencias de prensa multiplicó el número de tarjetas en Tabasco a nivel nacional y dedujo que había 260,000 tarjetas y más de 1,000 millones de pesos. Eso por un lado, y por otro lado el PRI, que tampoco ha logrado mostrar documentos sobre las transferencias de recursos entre las asociaciones Honestidad Valiente y Austeridad Republicana, de las que acusa a López Obrador. Es decir, muchas acusaciones y pocas pruebas hemos visto. Bueno, parece que esto se debe a que sobre todo pues la pelea está en el plano político. Cómo se desarrolla en el plano legal, pues eso lo vamos a ver en las próximas semanas. A mí me interesa precisar un punto. La querella por el asunto del exceso de gasto, el rebase del tope de campaña, no es solo de la izquierda,
El PAN también ha presentado denuncias. De hecho, el caso Monex viene del PAN. Los dirigentes del PAN y del PRD aparecieron juntos haciendo declaraciones. No es un partido el que hace la denuncia. Yo escribí que lo que ha gastado de más López Obrador serían corcholatas comparado con lo que ha gastado el PRI en la campaña. Un lector me mandó un mail diciendo que si no sería también punible. Claro que es punible. El que exceda el gasto electoral debe ser castigado. La multa variaría, nada más. Y si todos lo exceden, pues anulemos las elecciones, porque no es causa de anulación. O para qué sirven las leyes, digo yo. Están ahí de adorno nada más. Me parece pues que estas son cosas que hay que tomar en cuenta. Y termino con otra. Se acusa a López Obrador de que tiene 6 años en campaña. Yo quiero saber qué político no tiene toda la vida en campaña. ¿Qué partido no ha estado en campaña desde hace mucho tiempo? ¿Cuándo empezó la campaña del señor Peña Nieto tirando dinero por todos lados, comprando televisoras, periódicos y a todo el periodista que se dejaba? Bueno, pues desde que es gobernador del Estado de México. El gasto publicitario del Estado de México es escandaloso. Y no solo fue para promover la obra de un gobernador, sino para promover la figura del gobernador con fines electorales. Este es el asunto. Entonces me parece que hay que precisarlo. Todos han estado en campaña. Pepe, buen día. A mí lo que me preocupa, y me gustaría compartir, digamos, esta preocupación, es un poco cuáles son los objetivos de las estrategias que está siguiendo cada uno de ellos, tanto López Obrador como el PRI. En el caso de López Obrador, si convenimos en que las movilizaciones y la campaña con la que quiere acompañar los juicios de inconformidad no van a mover la voluntad y la decisión del tribunal, pues el objetivo no sería muy claro. Y del lado del PRI, si convenimos en que en efecto esto se trata de una lucha mediática por no dejar solo o vacío el estrado para las argumentaciones y las acusaciones de López Obrador hacia el PRI, la pregunta es ¿por qué el PRI decide subirse ahora y no dejarle en la palestra o el espacio solo a las críticas de López Obrador? Y a mí me parece que ahí hay dos consideraciones. Lo primero, en el caso del PRI, no olvidemos que ha llegado un candidato que ha ganado las elecciones con una ventaja mucho menor de lo que esperaba, sin lograr la mayoría absoluta y donde se recortan sus capacidades de maniobra para los próximos meses y en el sexenio que viene. Entonces, dejar además la lucha política y mediática, que le endilguen, digamos, o que crezca el epíteto de ilegítimo, sería absolutamente contrario a los propios intereses, y no solo a los intereses, sino a la capacidad de maniobra del próximo gobierno. Entonces creo que eso es lo que explica no solamente luchar mediáticamente, sino lo que está detrás de la decisión del PRI de rechazar y contrarrestar las acusaciones. Y del lado del López Obrador, me parece que es bastante evidente que si no va a mover la voluntad del tribunal, este objetivo tiene como propósito mantener una campaña que a él le permita, como ya ha sucedido en otras ocasiones, negociar con la desobediencia y hacer avanzar posiciones personales o de interés particular del propio ex candidato de cara al lugar en el que se puede situar políticamente los próximos 6 años. Ángel Verdugo. Nomás quería agregar lo siguiente, Pascal. En todas las intervenciones que hemos tenido, hemos hablado de dos actores en esta lucha mediática, vamos a ponerla así. Por un lado se menciona a una persona, se dice López Obrador, y por otro lado se dice un partido. Yo creo que eso refleja muy bien lo que estamos viendo. El único acto donde ha aparecido un partido acompañado de un idiota útil es el que tú relacionaste o el que tú hablaste de él, donde está Zambrano y está Madero de acompañante ahí menor, y donde dijo, no, bueno, eso de anular la elección es de ellos, nosotros nomás estamos en lo de Monex. Entonces, para mí es tan claro como esto. Es un individuo obseso, es un obsesionado por una situación de no aceptar que fue derrotado, y por otro lado un partido que no está dispuesto a dejarle el escenario mediático. Pregunta Pepe, ¿y por qué entran ahí? Porque juega un papel en la lucha política el espacio mediático.
simplemente eso. Yo tendría ahí una percepción diferente, Ángel. Es cierto que la figura de López Obrador domina en la izquierda, pero el Partido Acción Nacional está entrando al tema no tanto por presentar pruebas de gastos, etcétera, que ha tenido algunos elementos como el caso de Monex que aquí se ha mencionado, pero sí al PAN le preocupa más cómo se va a enfrentar al partido ganador en la elección federal dentro de los siguientes comicios del siguiente año y de los del año intermedio, de los próximos 3 años, porque finalmente el Partido Acción Nacional está viendo que hay un debate entre dos, así sea López Obrador o su partido o sus partidos integrantes y el propio PRI como institución política. El PAN dice, ¿y yo dónde leo? ¿Y yo cómo me meto al pleito? Entonces, como no es su principal motivo el tema de la anulación electoral, pero sí ha hecho hincapié en el tema de las pruebas de rebase de gastos de campaña, etcétera, el Partido Acción Nacional finalmente dice, ¿cómo me meto yo a la discusión? Jalando la marca que ahorita ejerce el PRD y llevándola al terreno político con las declaraciones de los últimos días, de las cuales Excelsior ha dado cuenta, por ejemplo. Y de hecho, Martín, fue tema tanto en la reunión con los consejeros del Estado de México como con los del DF, que el PAN va a enfrentar 14 elecciones, como todos los demás partidos, el año entrante. Yo no sé, José Luis, si en la estrategia pudiera vislumbrarse que el PAN está interesado en que se le pudiera aplicar al PRI una multa. Podemos recordar perfectamente el caso del Pemex Gate, que golpeó duramente al PRI, para enfrentar, como dice Martín, las elecciones del año entrante. Es que, a ver, yo quería decir antes una cosa con lo que dijo Humberto. Yo creo que, en efecto, ¿para qué está la ley? La ley está para cumplirse. Y el hecho de que un candidato haga campaña 6 años antes no justifica que el otro lo haga. Es decir, en plazos legales ahí están cuando se puede hacer campaña y creo que es injustificable en ninguna de las dos posiciones. Pero volviendo a tu pregunta, Pascal, mira, yo creo que lo que está de fondo en este asunto es un problema del esquema de financiamiento de los partidos y de comprobación de gasto de los partidos. ¿Por qué? Porque desde Pemex Gate, amigos de Fox, y ahora parece que es una edición reeditada de casos similares, estamos presenciando un problema en el cual, al parecer, a los partidos políticos y a los ciudadanos no nos está satisfaciendo cómo se está generando el recurso para hacer política y para hacer campañas. Y yo creo que eso nos tiene que llevar a un análisis de reflexión si realmente queremos seguir en un esquema en el cual el 90% de los recursos de campaña y de los partidos es público, es decir, es de nuestros impuestos, y un 10% privado, o queremos entrar a un esquema más tipo el norteamericano en el cual es un sistema mixto donde incluso a veces puede prevalecer lo privado. Y lo otro es el tema de comprobación del gasto, es decir, es evidente que todos los partidos y todos los candidatos gastan mucho más de lo que tienen presupuestado, que para una elección presidencial es nada más y nada menos que alrededor de 330 millones de pesos. ¿Cuánto más? Danos una idea. Digo, yo sé que es difícil, justamente la comprobación yo creo que eso es una cuestión que a mí me parece que es un recurso suficiente. Lo que me parece que es inmoral e ilegal, evidentemente, es que haya recursos por todos lados, que todos los particulares se presten a dar parejo y en efectivo, es decir, los grandes capitales. Y ahí me parece que tenemos que entrar a controles como puede ser en Brasil, por ejemplo, los partidos hacen campaña con tarjetas tipo Monex y entonces todo lo que van registrando se va fiscalizando. Entonces tenemos que ir a un esquema similar. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos al tercer bloque de Círculo de Ideas. No se vayan. Regresamos a Círculo de Ideas y antes de irnos a la pausa, José Luis Vargas planteaba, bueno, ya tenemos experiencias de varias elecciones, de un esquema de financiamiento de campañas y preguntaba él, ¿no será tiempo ya de que revisemos, vayamos a otro esquema donde no sea predominantemente, por lo menos en el papel, el financiamiento público? En ese caso y en otros, digamos, de experiencias que nos dejan esta campaña y las anteriores, ¿qué tipo de reformas tendríamos que estar contemplando, Pepe? Buen día.
Bueno, yo creo que lo primero es reconocer que en la reforma de 2007 y de 2008, uno de sus principales objetivos y quizá la justificación más importante que estuvo detrás de muchas de sus modificaciones fue justamente que iba a permitir controlar, disminuir y bajar la alta cantidad de recursos para los partidos políticos. Bajando tiempos, ¿no? Y eso otras cosas. No se produjo. No se redujo el alto financiamiento del que hoy gozan los partidos políticos. Desde luego, tener como tope de campaña más de 300 millones para la elección presidencial no me parece, lo mencionabas tú, no me parece poca cosa. Ahora, el segundo punto es qué habría que hacer y dónde tendríamos que estar poniendo la reflexión cuando un partido está hablando de que de 300 millones, alrededor de 300 en que está el tope de campaña, dice que se gastaron más de 4.200 millones, según los datos que están en el juicio de impugnación. Es evidente, independientemente de esta cifra que me parece absolutamente descabellada, pero es evidente que todos los partidos están generando un gasto muchísimo mayor del que están realmente reconociendo. Y que no estamos teniendo los mecanismos suficientes, a pesar de que la reforma dio instrumentos para mejorar la fiscalización del IFE, de hecho lo convirtió en una especie de superfiscal, no está siendo suficientemente pronta y expedita la capacidad de investigación, quizá no lo pueda hacer, para poder responder cuando hay una impugnación de esta naturaleza. Entonces, me parece que esos son dos elementos sobre los que hay que abordar. Y lo tercero es que creo que una oposición responsable en lo que tendría que estar pensando es justamente en esos temas. ¿Qué es lo que hay que proponer y las reformas que se deben de llevar a cabo para corregir los problemas y las lecciones que nos dejó en términos de financiamiento y de uso excesivo de los recursos esta elección? En la pausa, Ángel Verdugo, decíamos que los partidos han tenido la oportunidad de corregir muchas de estas cosas. Sin embargo, también en el espacio entre segmentos, en el corte, decía yo que deberíamos estar agradecidos de que el PRI hubiera utilizado un instrumento fácilmente verificable, que son las tarjetas que se utilizan en el sistema financiero mexicano, y casi me fusilan ahorita. Pero insisto yo en eso. Yo creo que si hay algo fácil es controlar lo que gastan los partidos. ¿Cómo? No sale un solo centavo si no es a través de una transferencia electrónica a una persona que esté en el padrón de contribuyentes del SAT. Segundo elemento, no podrá otorgar un contrato de lo que sea un partido, de un servicio o compra de algo, si la empresa a la que está contratando no tiene un determinado capital que esté en función del monto del contrato. ¿Por qué digo esto? Cuando se acude a una licitación pública en una obra de infraestructura, uno de los requisitos deberá tener un capital social mínimo de tanto. Es decir, si una obra son 4 o 5 mil millones de pesos, una presa, una carretera, una autopista, no puede llegar con 50 mil pesos y ser dos socios. Entonces, es decir, en la ley existen ese tipo de instrumentos. Pero ¿qué es lo que sucede? Los partidos, todos los 7, no está en sus mejores intereses controlar eso. Entonces, por eso cuando decimos nosotros nos agarramos las vestiduras, que si esto, que si lo otro, señores, yo nomás quisiera preguntarles a ustedes, y lo planteo como tema. El PRI le entregó a su gente, y un tema jurídicamente hablando es lo que señaló José Luis, ¿dónde se van a clasificar esos 66 millones? ¿Como gastos ordinarios, que es lo que defiende el PRI, o como gastos de campaña? Y la litis es esa, ¿verdad? Y una tercera, que se ha dicho que podría ser para compra del voto. De acuerdo, pues, pero, o sea, eso es otra cosa, de origen ilícito incluso, ¿verdad? Pero en la medida en que esté en el sistema financiero, unas empresas que tienen un capital social de 50 mil pesos y 2 socios, pero dice uno, ¿quién tolera eso? Hay instituciones del Estado, en este caso es el SAT, que permite este tipo de situaciones. Entonces, los elementos de supervisión y de fiscalización ahí están, pero repito, los partidos, chicos y grandes, medianos, pícaros o no pícaros, blancas palomas o cuervos muy negros, todos se han opuesto una y otra vez
a que sean revisados y verificados. Entonces, estamos aquí apelando a una cultura. No. La lucha por el poder no tiene como variable este tipo de valores morales. Es descarnada. La hacen personas sin escrúpulos, porque así es cuestión de leer a Maquiavelo, nada más. Entonces, en la medida en que no haya en la sociedad un movimiento organizado, crítico y que señale eso, y que además se plantee y castigue a los partidos que no aprueben eso en la legislación, hasta entonces ellos no van a hacer absolutamente nada. Ahora, parte del problema, lo pongo en la mesa, también tiene que ver con los larguísimos tiempos, ¿no? Lo hemos discutido en otros programas, pero bueno, faltan todo lo que ha pasado y todavía faltan más de 4 meses para que tome posesión el próximo presidente. ¿No es también abrir la puerta a que sea interminable la discusión sobre lo ocurrido en las elecciones, Martín? Yo creo que necesariamente se requieren de reformas a fondo en este sentido y, como decía Ángel, mientras no haya movimientos verdaderamente enraizados en la sociedad, en los diferentes grupos organizados de la sociedad civil, difícilmente vamos a ver esto como una realidad. Ahora, a mí lo que me preocupa es los pocos movimientos que puedan existir hoy en día después o a raíz del 1 de julio pasado. Muchos están siendo satanizados porque que si son movidos por tal líder, que si pertenecen a este partido. Definitivamente en México, y es parte del sospechosismo del que hablaba aquel hace algunos años, es si tú estás luchando por un derecho o por algún movimiento a favor de, quiere decir que tienes unas negras intenciones o te están moviendo hilos misteriosos por atrás, y entonces damos al traste con las buenas intenciones que pudieran existir, ¿no? Yo creo que tenemos que dejar ese tipo de prejuicios, ese tipo de cuestiones dentro de la organización de la vida ciudadana, de la vida social, porque no va a haber otro camino más que movimientos verdaderamente organizados que nos permitan lograr que los partidos le pongan atención a este tipo de detalles que en este momento están pesando mucho después de un tiempo postelectoral, ¿no? Humberto, ¿es posible, como plantean Ángel y Martín, llevar esta discusión más a una esfera ciudadana? Es decir, despartidizarla y que no ocurra lo que dice Martín Espinosa, que cualquier propuesta es inmediatamente vista como un intento de llevar agua al molino de algún partido. Yo creo que hay que partir de que tenemos un sistema electoral insatisfactorio. Si hay tantas protestas, si hay manifestaciones, en fin, es que algo no está funcionando en este sistema electoral. Nos cuesta mucho dinero. El IFE tiene 15,000 empleados, los consejeros ganan como marajás, tenemos el Tribunal Electoral, que es otro costo inmenso, los institutos electorales de los estados, sus propios tribunales, en fin, esto es un tiradero de riqueza que podría utilizarse mejor, que me parece que merece una seria reflexión. Esta insatisfacción con el sistema electoral yo creo que tienen que resolverla los partidos. Y bueno, uno como está metido en estas cosas, de alguna manera se entera, hay contactos ya, no es ningún secreto, el propio Peña Nieto de alguna manera lo dio a entender de que habría que modificar algunas cosas. Hay consenso entre los dirigentes partidarios, entre las figuras políticas, en que hay que modificar este sistema electoral. ¿Cómo, cuándo, cuánto? Eso está por discutirse, pero este es un sistema insatisfactorio y costosísimo. Eso tiene que cambiar. ¿Hay el ambiente, José Luis, para hacerlo en este momento, en el marco de la transición? Mira, si me permites, a mí me gustaría regresar un poco a un tema fundamental, que es ¿cuál es el punto del financiamiento de los partidos y de la fiscalización? Y yo creo que lo que no hay que perder de vista es que el punto es buscar preservar un principio constitucional que es la equidad en las contiendas electorales y entre los partidos. Y yo creo que si atendemos a ese fin, creo que hay mucha discusión en torno a si debe prevalecer el financiamiento público-privado. José Woldenberg es un partidario que tiene que ser financiamiento público sobre el privado porque eso genera equidad. Pero puede ser lo otro. Yo lo que creo que hace falta es saber exactamente cuánto se gasta en las campañas, que eso es lo que no sabemos. Y aquí vuelvo a un tema que creo que es fundamental, que es los partidos políticos, es de todos sabidos que reciben dinero de los capitales económicos de este país y que cada vez más se vuelve una práctica de los capitales económicos no meterse en problemas y dar maletas en efectivo
a los 2 o 3 que le ven posibilidades para preservar sus intereses. Y lo que estamos viendo en el sistema electoral y de las normas es que no hay una norma que castigue a los particulares. Incluso yo lo que propuse en su momento es que fuera penalmente por aportar ilícitamente a los partidos políticos. Es decir, porque es la única forma que vamos a saber si se cumple el 10% de financiamiento privado o ese 10% es 300%, incluso supera el financiamiento público. Y creo que hoy estamos en una vorágine de los partidos por obtener recursos y entonces lo que creo que el ciudadano tiene que saber es cuánto le cuestan sus elecciones, como lo dice Humberto, es decir, cuánto nos está costando la vida democrática en el país. Y creo que tenemos que forzosamente abaratarla y simplificar el esquema electoral. Coincido. Ahora, es permanente la tensión entre elecciones y dinero. Yo no creo que haya una bala de plata, es decir, cada vez hay que ir ajustando. ¿Cuál es el ajuste, en tu opinión? No, bueno, ¿Qué urgiría? Yo ahí coincido plenamente contigo. El tema dinero y política es uno de los más complicados que existen, no solamente en México, en otros lados también. Ahí está lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos, la discusión que existe sobre hasta dónde y cuál es el efecto de esas enormes cantidades que se usan para las campañas y que se recaudan para ellas, influyen sobre las decisiones de los electores, hasta dónde eso afecta la representatividad o conculca o altera el tema de la equidad. Yo creo que ese es un tema, un problema que compartimos aquí y fuera. Ahora, en el caso nuestro hay algunas cuestiones que hay que tomar en cuenta y algunos agravantes. Una, la necesidad que hubo de destinar recursos durante mucho tiempo por la desconfianza en los procesos electorales. Dos, las actitudes de políticas de los propios liderazgos de acusar sin probar, de descalificar sin presentar pruebas, y muchas de ellas pues, tienen que ver con eso, ¿no? Lavado de dinero, rebase de topes de campaña, etc., etc. Son acusaciones que si no se prueban, pues por supuesto no tienen un impacto jurídico, pero sí dejan, digamos que manchas sobre la percepción ciudadana respecto de la elección. Yo creo que en términos generales, mi posición personal, respondiendo a tu pregunta, es yo soy partidario también de que se preserve en un país tan estructuralmente desigual como este y con una presencia importante del crimen organizado, el financiamiento público. Pero el financiamiento público no tiene que ser el que tenemos hoy. Las campañas no tienen que implicar los recursos que hoy se están erogando. Entonces creo que debe haber una necesaria racionalización tanto de los gastos de las instituciones electorales como también de los propios financiamientos para los partidos. Ángel Verdugo. A ver, yo nunca he entendido ese temor que tenemos al financiamiento privado de las campañas políticas. Porque además es de dientes para afuera, porque como han dicho, y José Luis lo argumentó perfectamente, todos los particulares le dan al partido o a los partidos cercanos a su corazón cantidades increíbles de dinero. Muchas veces uno no concibe cómo alguien sea tan bruto de darle tantos millones de pesos a alguien que va a perder, por ejemplo. O sea, no tiene lógica financiera, menos política. Sin embargo, si el dinero hiciere ganar a candidatos, no habría derrotas. Es decir, simplemente sabemos que este va a ser. Y doy algunos ejemplos muy cercanos a nosotros por la geografía. ¿Se acuerdan ustedes del candidato Ross Perot, que entra como un tercero en discordia y de su peculio, él dijo, yo le entro y financió su campaña que gastó en aquel entonces 350, una cantidad estratosférica de millones de dólares. 18% del voto. En el mejor de los casos, pero fue ridiculizado, exhibido por todo el mundo. Más recientemente en California, la senadora Feldstein, la demócrata, tuvo una competidora que le metió, creo que 150 millones de dólares y fue derrotado en toda la línea. ¿Qué quiero decir con esto? El dinero no hace por sí mismo ganador a un candidato. Eso es una falacia. No hay que subestimar al elector. Creo que este principio parte de que el elector es un idiota. Yo creo que no. ¿Qué pasaría si en México redujéramos la cantidad que hoy se otorga a los partidos para fines de campaña, por decir algo, 100 pesos, y decir, señores, a partir del siguiente periodo presidencial van a ser 25 pesos, reducirlo al 25% y que los particulares le den lo que quieran a los partidos
con una, pero estrictísima fiscalización. Estrictísima fiscalización por parte del SAT, de tal manera que los partidos, al tener una cantidad muy pequeña de recursos, entonces decir, a ver, ¿de dónde compraste estos pendones? ¿De dónde compraste estos? Con una normatividad, y creo yo que de esa forma, entonces sí sabríamos realmente de dónde se hizo de mulas Pedro. Finalmente, Martín Espinosa, una reflexión final. Bueno, pues creo que esto nos deja entrever que nos falta mucho todavía, lo hemos dicho en otros análisis, en otros programas. Creo que somos nuevos en todo este camino, como país, como pueblo, como ciudadanos. Tenemos una clase política muy abusada, eso ni duda cabe. Muy abusada y abusiva. Abusada en el sentido de hacer cosas. Exactamente. Bueno, finalmente la conclusión es, yo creo que los ciudadanos tenemos que involucrarnos más en todo este tipo de temas, en toda la organización de nuestra propia vida democrática. No dejarse a los partidos. Y no seguir con esa tradición de que decidan ellos y a mí nada más que me den. Muy bien, pues llegamos así al final del programa. Esperemos que estas reflexiones pues le hayan aportado al entendimiento de lo que está ocurriendo en este periodo de transición en México. Muchísimas gracias a nuestro panel, gracias también a ustedes que siguieron el programa desde casa. Yo soy Pascal Beltrán del Río, le agradezco mucho y lo invito a que el próximo domingo a las 9 de la noche nos acompañe aquí en Cadena 3 en otra emisión de Círculo de Ideas. Hasta entonces. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.